Quiero leer un pasaje bien conocido, ¿vale? Que lo hemos visto mil veces, Mateo 4, la tentación de Cristo en el desierto, pero quiero leerlo por algo especial. Dice Mateo 4:1, Jesús llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de que ayunó 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa en Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Pasado un tiempo le llevó otra vez a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y vinieron ángeles y le servían. Una de las cosas que Dios me ha inquietado, ¿vale? Y que está tratando conmigo últimamente, no sé cuántos saben lo que es una victoria pírrica. Sí, ¿Sí? O sea, Pirro fue un rey griego de la ciudad de Epiro, lo que es la parte de los Balcanes griegos. Y este hombre se obsesionó cuando comenzaba a surgir el Imperio Romano, se obsesionó con destruir en Roma. Entonces hizo un pequeño ejército, su ejército, y viajó, desembarcó en las costas romanas, en el sur, y emprendió una cruzada, por decir así, para invadir Italia. La cuestión es que en la primera confrontación que ellos tienen, o sea, lo que son los elefantes de Pirro, arrasaron con la caballería romana y tuvo una victoria. Pero ¿qué pasó? En esa victoria mueren más de 4.000 soldados griegos y la mayoría de sus generales. Entonces Pirro dice, otra victoria como esta y me tengo que volver a Epiro. La cuestión es que se repone y sigue adelante en su viaje hacia Roma y vuelve a tener otra victoria. Y dice, como vuelva a hacer otra victoria así, dice, nada, voy a estar perdido. Y la cuestión fue que tuvo que hacer una tregua con los romanos porque definitivamente no podía seguir, ¿vale? O sea, él ganó 2 veces, ¿sí? Pero ya no tenía ejército para continuar. Entonces, a partir de esas batallas, se llama una victoria pírrica aquellas situaciones, aquellas luchas, aquellas batallas que una persona tiene, pero donde las pérdidas son más grandes que las del vencido, ¿sí? Y donde la persona, o sea, puede decir así, o sea, tiene mucho más daño y es mucho más costoso, ¿sí? Es más lo que pierde que lo que gana. Entonces, yo lo que quiero hablar son de las batallas pírricas, las victorias pírricas espirituales que nosotros muchas veces tenemos. Aunque a ustedes les parezca mentira, en la Biblia hay una batalla de este tipo. ¿Sí? Se da cuando Satanás, cuando mata a Cristo en la cruz. Al que dice, no, que Satanás no lo mató, Cristo entregó su vida. Sí, es cierto, sí, pero la cuestión es que en un momento Jesús dice, esta es la hora de las tinieblas. Y nosotros podemos ver en la Biblia todo lo que es la parte de la crucifixión y el martirio y todo eso, como lo que pasó, ¿sí? Y nada, al final, o sea, que Cristo muere. Pero una de las cosas que nos encontramos en el libro de Efesios capítulo 4 es que dice que Cristo descendió a lo más profundo de la tierra, pero luego subió a la parte más alta de los cielos, llenándolo todo, dice, y dio dones a los hombres. Lo que aparentemente era una victoria del diablo, resultó que era su propia derrota. ¿Sí? Entonces nos encontramos, ¿sí? Que muchas veces hay situaciones así, ¿sí? En las cuales pasa y es bastante común. Yo una vez en Uruguay, me acuerdo, me pegué 45 minutos esperando un colectivo. ¿Vale? En Uruguay le dicen ómnibus, aquí le decimos guagua, ¿sí? Y nos quedamos esperando un colectivo. Yo me quedé esperando 45 minutos cuando me subo al colectivo. Resulta que póngale lo que sería el pagarle con un billete de 100 euros si el pasaje costaba uno y poco.
Y el hombre me mira y dice, no tengo cambio. Dice, no te voy a llevar, dice, bájate, no vas a viajar. Y fue tal mi indignación, fue tal la rabia que me dio, ¿sí? Que a los 2 minutos paré un taxi y le digo, mire, vamos a alcanzar ese colectivo. Digo, le voy a pagar con 100 euros. Y el hombre dice, no tengo 100 euros. Entonces entré en una farmacia, compré un desodorante. Sí, le digo, vamos ahora a perseguir el colectivo, que ahora sí tengo el dinero. Alcanzamos el colectivo, el taxi se cruzó delante del colectivo, sí, paramos y yo me bajé orgulloso y me acuerdo que le pagué al chofer, digo, aquí estoy, ahora no me vas a bajar porque ahora tengo el dinero, el importe, tengo el cambio, pero esa carrera de taxi me costó como 30 euros, ¿vale? Es bastante dinero, ojo, da para comer como una semana, por decir así. Entonces el tema, si yo digo, bueno, le gané, sí, pude demostrar al hombre que ahora no me vas a bajar, y yo todo contento, pero en realidad fue tanta la pérdida que tuve que después me quedé dolido y hasta el día de hoy estoy hablando de que esto pasaron años, ¿vale? Como 30 años y hasta el día de hoy me acuerdo de aquel desastre que yo hice, ¿sí? Que fue le gané al chofer, pero fue mucho lo que perdí, ¿vale? Hay historias, creo que todos los países han tenido prácticamente una guerra civil donde se han enfrentado ejércitos de un lado y del otro. Aquí pasó con Franco, los nacionalistas, los republicanos, ¿sí? Que pasaron, llovieron desastres, ¿sí? Y uno dice, bueno, caramba, que ganó una parte, una facción en esa guerra, pero después pasa el tiempo y sí, de verdad se ganó, ¿sí? Porque después vino una crisis económica y hubo muchísima gente que pasó hambre, familias divididas, ¿sí? Hermanos enfrentados de un bando y del otro, ¿sí? Ciudades arrasadas, y uno dice, y de verdad se ganó. Y después de todo eso, encima viene unos pocos años después, se instaura la democracia y nada, y como que todo aquello quedó en la nada. Y la verdad que ganamos. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? A veces en un matrimonio pasa de que se dicen cosas en una discusión, sí, que tú esto y que tú aquello y que tú esto, y todo el mundo busca ganar, los dos buscan ganar, ¿vale? Y se dicen cosas y, bueno, uno dice, pero se lo dije y le gané y se lo planté, pero ¿y cómo quedó el matrimonio, ¿vale? ¿Qué es la idea? ¿Cómo está la relación? ¿Cómo quedó la confianza? ¿Cómo quedó todo eso? Y uno dice, de verdad que valía la pena, de verdad que era necesario todo eso. Hablando a nivel judicial, no sé si hay algún abogado en el grupo, los abogados tienen un dicho, más vale un maltrato que un buen juicio. ¿Sí? Porque a veces, no, por no querer pactar una cifra, por no querer pactar un acuerdo, bueno, vamos a juicio. Yo he visto casos de juicios que demoran años, ¿sí? Hay que pagar abogado, que se lleva una cantidad de dinero bastante importante, hay que pagar el juicio, hay que hacer una cantidad de trámites, es tiempo perdido, es dinero perdido, hay gente que preocupada no duerme por llegado el momento, y después resulta que, bueno, decimos, que gané el juicio, sí, pero a veces, no sé allí en Argentina o en sus países, la burocracia cómo está, pero a veces un juicio puede demorar varios años, ¿sí? Y en todo ese tiempo esa preocupación, ¿sí? De qué va a pasar y qué voy a decir, y uno estaba seguro y después resulta que no era tanto, y uno dice, y de verdad que ganamos, de verdad que gané el juicio, de verdad que gané el caso. Entonces, esas son las victorias pírricas, donde nosotros ganamos, pero es más lo que perdemos, es más lo que se malogró, que en realidad no tenía sentido. Entonces, ¿por qué yo estaba leyendo este pasaje? ¿Sí? Porque cuando Cristo está entrando en el desierto, ¿sí? Él está enfrentando una situación, así como muchos de nosotros nos enfrentamos, ¿vale? Es una prueba. Jesús va al desierto guiado por el Espíritu y es probado, ¿sí? Allí hay muchas cosas que suceden, pero dice que el diablo vino para tentarle. Pero lo importante y lo lindo que me gusta de este pasaje, sí, que lo leemos muy rápido, es el hecho de que Cristo sale del desierto, pero no es la misma persona.
¿sí? O sea, Cristo sale totalmente transformado. Después de allí que él comienza su ministerio público, después de allí hay cantidad de cosas que comienzan a suceder. Dice que sale lleno del poder y del Espíritu. Jesús comienza a hacer milagros tremendos. Todo comienza a cambiar, pero el cambio en sí estuvo dentro de Cristo, ¿sí? Entonces, lo importante de esto y donde yo quiero llegar, ¿sí? Es que nosotros cuando pasemos esas situaciones, a veces pasamos situaciones, que podemos decir, caramba, mira que estuve orando por esta situación, estuve orando tanto tiempo, ¿sí? Pero que la situación nos cambie a nosotros también, ¿sí? Que podamos ser procesados y que podamos aprender, ¿sí? O sea, yo he visto casos, no que estoy orando le pongo el caso porque es lo que más he visto, por mi esposo, estoy orando por mi esposo durante tanto tiempo, que son 12 años, que es tanto tiempo orando por él y que no, y que Dios me va a dar la victoria, pero resulta que el proceso en toda esa situación, muchas veces la esposa en este caso, si no la había vivido, si no le estaba pasando y decimos, caramba, sí, estás orando, estás pasaste la prueba, pasaste quizás una enfermedad, superaste quizás un divorcio, superaste quizás algo, una cuenta que había que pagar, sí, pero después de todo eso, que no sigas siendo la misma persona, que no vuelvas a repetirlo, ¿vale? Si atravesamos una situación, si atravesamos una prueba, si atravesamos como Cristo, sí, pasamos por el desierto, pero después cuando salimos, seguimos siendo la misma persona, ¿sí? Entonces nos estamos enfrentando a una victoria pírrica. Lo que hicimos fue pasar el tiempo, lo que hicimos fue pasar un momento de angustia, de llanto, de oración, pero después de que aquello terminó, no, no hubo cambio ninguno. Nosotros tenemos o podemos llegar a vivir una victoria pírrica cuando no hemos aprendido nada. Pasamos algo y no aprendimos nada. Pasamos un divorcio y seguimos siendo la misma persona, con el mismo mal carácter, con las mismas contestaciones, con las mismas reacciones. Sí, decimos, caramba, y de verdad que sí, pasaste el divorcio, así que prueba tremenda, pero ¿qué has aprendido? ¿Qué he aprendido de la situación que estoy pasando? ¿Qué estoy aprendiendo de todo lo que estoy viviendo? ¿Sí? ¿Sigo siendo la misma persona o, mira, si aquí hay algo que cambiar? A veces en medio de todo eso, por ejemplo, tenemos una crisis y culpamos al otro. No que mi jefe es mal. No que la otra persona, que mi cónyuge es mala persona, que es esto o aquello. No que mis hijos, mira que son unos rebeldes, que mis hijos son esto o aquello, y que no, mira que mi vecino no sabe, es insoportable, es insufrible, que me pone la música todo lo que da, que hace una cantidad de cosas. Y después pasa el tiempo, bueno, que sí, que mira que esa persona cambió, que esa persona se fue, que el vecino se mudó, ya no pone la música, o que alguien hizo una denuncia y ya no pone la música, pero ¿y nosotros hemos aprendido algo de eso o seguimos siendo iguales? Entonces, podemos vivir, sí, muchas situaciones, pero lo importante donde yo quiero llegar es que la situación nos cambie a nosotros también. A veces oramos para que cambie el otro, a veces oramos para que suceda algo en la otra persona. Pero si no he aprendido nada, entonces estoy viviendo una victoria pírrica. Simplemente ha pasado el tiempo. También vivimos una victoria pírrica cuando estamos atravesando eso y no nos examinamos a nosotros mismos. Sí, bueno, mira, sí que todo está igual, que no he aprendido a verme. ¿Vale? Como decía David, ¿vale? Examíname, Señor, y muéstrame si hay en mí camino de perversidad. Y resulta que nada, nosotros continuamos adelante y no, mira, la culpa es del otro. No, mira, esa persona es la que tendría que haber hecho, esa persona es la que me tendría que haber pedido perdón, esa persona es la que tendría que haber actuado de otra manera que yo no. Y sin llegar a ver si lo que Dios está haciendo en nuestra vida, sin llegar a ver el trato de Dios conmigo. ¿Sí? O sea, no es cuestión de que el otro cambie, de que la situación cambie, sino de yo aprender y de yo ver, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que ver? Me sorprende mucho, ¿se acuerdan cuando Ezequías, que Dios le dice, mira, vas a morir? ¿Sí? Mira, arregla tu casa porque vas a morir.
Viene el profeta Isaías, dice, mira, pide una señal, el sol que retrocede varios grados, ¿sí? Después de eso dice que vienen los enviados de Babilonia, ¿sí? Al palacio, a Jerusalén, dice, y Ezequías le muestra todo lo que hay, y viene Isaías y dice, ¿qué han visto en tu casa? Dice, han visto todo. Dice, ¿cómo que todo? Todo, le mostraste todo. O sea, el problema, ¿saben cuál fue? Que todos los tesoros estaban dentro del templo, ¿vale? Él metió gente dentro del templo, gente no tenía que meter, dentro de las muchas cosas, ¿vale? Pero le mostró todo. Le mostró el palacio, le mostró los tesoros, le mostró las armas, le mostró todo lo lindo y los puntos débiles y fuertes del país, ¿vale? Y después leemos, ¿sí? Al final, en segunda de Crónicas 31, que dice que esto era Dios se lo había mandado para probarlo, ¿vale? Y uno dice, bueno, que Dios lo estaba probando. Nosotros decimos, no, que es una prueba, que Dios está probándome, viendo lo que hay dentro de mí, viéndome si yo soy fiel, viéndome si yo soy bueno. Y saben, Dios no necesita verlo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, cuando la palabra dice que Jesús no necesitaba que nadie le dijese nada, porque él sabía lo que había en el corazón de las personas? ¿Sí? Él no necesita, pero ¿qué era lo que Dios estaba probando? ¿Quién tenía que ver? El mismo Ezequías tenía que ver lo que había dentro de él, porque Dios lo sabe. La cuestión es si nosotros mismos sabemos lo que hay dentro nuestro. Si nosotros sabemos cuáles son nuestros puntos débiles, cuáles son nuestros puntos fuertes, qué es lo que tenemos que cambiar. Ezequías tenía, podemos hablarle de orgullo, podemos hablar de muchísimas cosas allí, pero la prueba, lo que Ezequías tenía que ver, lo que había allí. ¿Vale? Ahora bien, nosotros pasamos situaciones, pasamos por un desierto como Jesús, 40 días, sí, perfecto, sí, lo pasamos, pero hemos visto allí en esa situación qué es lo que tengo que cambiar. He visto, he aprendido algo, me he examinado a mí mismo. Entonces, cuando pasamos algo, decimos, bueno, mira que sí, que fue un tiempo dificilísimo, ¿sabes? La enfermedad de mi hijo, qué difícil que fue, y que, vale, perfecto, pero aprendiste a clamar, aprendiste a orar, eres más sensible al Espíritu, estás buscando más de Dios, o sigues siendo la misma persona de, cuando comenzó, ¿vale? Nos examinamos a nosotros mismos, eso sería una victoria pírrica, ¿sabes? Yo a veces, yo he visto gente, y Dios me ha mostrado, a veces cuando uno no aprende las lecciones, es necesario volverlas a pasar. Hay un dicho que dice, aquel que se olvida de la historia está condenado a repetirla. Entonces creo que allí lo han escuchado también. Sí, en Uruguay me acuerdo cuando lo pasaban en la época de la dictadura, vamos a enjuiciar a los militares cuando vino la democracia, que no sé qué, ni olvido ni perdón, y a veces y volverlo a pasar. Y a veces cuando no aprendemos, no nos examinamos, tenemos que volverlo a pasar. Eso sería una victoria pírrica. Sí, la pasé, sí, lo soporté, sí, lloré, ¿vale? Pero no aprendí nada. Eso sería una victoria pírrica. Y otra de las cosas que estaba, o sea, a ver, esto fue un trato de Dios conmigo hace unos días atrás, ¿vale? Les voy a contar algo que muy poca gente sabe, Liliana y Javier, y allí no lo saben, ¿vale? Mi hijo tuvo un accidente hace un mes atrás, y un accidente muy, muy grave, ¿vale? Y fueron días bastante complicados. Y saben, y una de las cosas que Dios me hablaba y allí en el libro de Habacuc, que Dios me llevaba a aquello, había leído 1000 veces la oración de Habacuc capítulo 3, aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya fruto, aunque falte el producto del olivo. Creo que todos lo hemos leído, ¿vale? Ese pasaje, viva Señor tu obra en medio de los tiempos, acuérdate en la ira, acuérdate de la misericordia, ¿vale? Y cuando está hablando allí, el profeta dice, Señor, con todo yo te seguiré, con todo. Pero hay una cosa que dice, aunque la higuera no florezca, aunque falte el producto del olivo de los labrados, no dé mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales. Y luego dice el versículo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cuando yo llegué a eso me detuve, ¿vale? Y una de las cosas que veía ahí, bueno, en todo este proceso que estoy viviendo, ¿sí? Puedo seguir manteniendo mi vida, puedo seguir, decir, bueno, sí, hubieron momentos de llorar, hubieron momentos desesperantes. Yo apagué el móvil una semana, ¿vale? Porque no quería, tengo un segundo móvil, un segundo número, que ese número tenía 5 personas. Yo sabía que si sonaba ese teléfono yo tenía que atenderlo sí o sí.
Lo tenía el médico, lo tenía mi hijo, lo tenía mi madre, lo tenía la copastora de la iglesia y una amiga que es como una hermana mía que está en Madrid. Yo sabía que si se movilizaba había que atenderlo. Y fueron momentos difíciles, ¿vale? Pero pasado el momento, hoy por hoy, sí, yo puedo decir, caramba, viví esa situación y, y yo puedo decir, me alegraré. Me ha quitado la situación, las ganas de reírme. He perdido las ganas de vivir. Hay veces hay gente que pasa una situación tremenda y dice, que sí, qué tremendo. Pero la pregunta, y a ustedes les digo, ¿se siguen riendo? ¿Se siguen alegrando? Podemos decir, como dice Habacuc, con todo me alegraré en Jehová. Me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Si bien en el momento a veces es difícil, es desesperante. Mi hijo estuvo 4 días, los cuales no se sabía qué pasaba, si vivía o no, ¿vale? Y, ¿saben? Y en medio de eso, ¿vale? Yo la pasé, pero después no, yo no sé esa persona amargada, ni triste, ni esa persona, sino que pueda seguir confiando en Dios. La pregunta que les hago es, ¿hace cuánto tiempo que nos reímos? ¿Hace cuánto tiempo tenemos tantos compromisos y tantas carreras y tantas vueltas? ¿Sí? Si la situación que vivimos nos ha quitado las ganas de vivir, o nos ha quitado la alegría, o nos ha quitado el gozo, entonces estamos viviendo una victoria pírrica. Porque sí la pasamos, ya pasó, ya terminó, pero aún queda el dolor, aún hay heridas, aún hay cosas allí que están mal. Entonces, que no ocurra, sí, o sea, que a donde yo les quiero llevar, y que es lo que Dios trataba conmigo, sí, Guillermo, esto, sí, que no quede aquí. Que esto sea un proceso en la situación, pero que también sea un proceso para mí. Si yo salgo de la prueba de la misma manera que entré, no sirve para nada. Jesús salió distinto, ¿saben? Por eso yo le dije, él salió distinto. Él comenzó a hacer cosas distintas que hasta allí no estaba haciendo. Él comenzó a hablar distinto, comenzó a actuar distinto, bien. Pero que nosotros cuando vivamos este tipo de situaciones, sí que podamos decir, caramba, aprendí. Esto no fue en vano. Esto no fue algo que pasó y no, esto no fue una victoria pírrica. En la tentación hay 3 tentaciones, ¿vale? Yo quiero hablar prácticamente de la última. En el versículo 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te voy a dar si tú postrado me adoras. Satanás le ofrece la autoridad de todos los reinos. Le dice, esto es mío. Alguien dijo, no, era de Dios. Legalmente era del diablo. Se lo entregó a Adán y Eva. Legalmente, ¿sí? Cuando hoy después vemos que allí en 2 Corintios 4:4 dice que el diablo cegó el entendimiento de la gente para que no crean. O sea, había una autoridad legal que se le había entregado al diablo. Y cuando Cristo muere, lo que hace es recuperar. Nosotros encontramos en el capítulo 5 de Apocalipsis, sí, que dice que Juan está en el cielo y el Padre aparece con un rollo sellado y dice, ¿quién puede abrir el rollo? Y dice, y nadie se encontró en el cielo que podía abrir aquel rollo. Dice Juan, y yo me puse a llorar. Dice, y Dios me dijo, no llores porque hay alguien, el Cordero que ha vencido, que él puede abrir el rollo. Y ese es esa es toda la historia del Apocalipsis, ¿vale? Ese rollo cuenta todo lo que va a pasar, es el destino que el diablo había sellado para el mundo, ¿sí? Ahora Dios lo cambia, lo abre y lo cambia, ¿vale? Hubo una victoria muy importante en medio de todo aquello, pero el tema es que cuando el diablo se lo ofrece, le dice, mira, yo te doy todo esto para ti, si tú te postras y me adoras. Y una de las cosas que hizo Jesús fue no tomar un atajo fácil.
no tomar algo rápido. Hubiese sido muy sencillo aparentemente así, pero Cristo no fue por ahí. ¿Sí? Él llega al final. Cuando sale del desierto, ¿sí? Cuando después de la tercera tentación, ya saliendo del desierto, dice que vinieron ángeles y le servían. Y allí se terminó mucho. A veces, saben, nosotros quisiéramos que vengan ángeles y nos sirvan, ¿verdad que sí? Yo creo que a mí me gustaría, caramba, Señor. Hablando de esta pandemia, yo otra vez hablaba con mi hijo, digo, Pablo, digo, cuando esto, digo, me gustaría ver dentro de poquito como pasan las películas, que es todo una catástrofe y de repente sale el sol y 4 o 5 personas van caminando y decimos, lo hemos arreglado, hemos salvado el mundo. Y eso está muy lindo, ¿vale? Pero eso es una película, porque la realidad no es esa. ¿Vale? La realidad es que nosotros tenemos que vivir nuestras propias batallas. Al final sí, vienen ángeles, al final sí. Lo mismo que ocurrió con Cristo, ¿sí? Uno cuando soporta la prueba, ¿sí? Y que Dios dice, bien, buen siervo, fiel en lo poco fuiste fiel, te voy a poner en lo mucho. Hay una recompensa por lo que vivimos, por lo que hacemos, hay una recompensa. ¿Vale? Ahora, el tema para terminar es que no tenemos atajos. Vivamos los procesos de Dios. Sí, a mí me gusta cuando dice, y Abraham salió de tierra de Ur, y ahí va a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegó. Él llegó, ¿vale? Y lo lindo de todo esto es, hermanos, lleguemos al final. No nos quedemos por la mitad. No tomemos atajos rápidos. Ganamos muchas cosas, pero perdemos muchísimo más. ¿Saben? Yo lo he vivido en carne propia y quiero orar. Permítanme orar un momento, porque muchas veces, ¿saben? Yo lo he visto en mi congregación, lo he visto. Así que gané, así que lo hice, pero has tomado un atajo y has hecho cosas. Y yo quiero orar que Dios nos dé la sabiduría, ¿sí? de no tomar esos atajos, pero que nos dé la constancia y la fe para llegar hasta el final. Amén. Si quieren, yo voy a orar un momento, si quieren cerrar sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta tarde y gracias por lo que tú has hecho. Te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú bendigas a cada persona que está en esta reunión, en este grupo, y te pido en el nombre de Jesús que tu gracia sea sobre sus vidas. Señor, a quienes están pasando por situaciones difíciles, te pido que tú les des la fortaleza, que tú les des, Señor, que envíes ángeles alrededor de ellos a cuidarles y que tú les des la sabiduría, Señor, para hacer las cosas bien, para no tomar esos atajos tan fáciles que aparentemente, Señor, son lo mismo, pero que se pierde muchísimo. Y la constancia, Señor, para llegar hasta el final. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Padre, por cada uno de los que están aquí. Hay gente que está pasando situaciones de una índole y de otra. Señor, por cada uno de ellos te pido que tú les des fortaleza y permítenos llegar hasta el final y que podamos decir, he sido fiel en el nombre de Jesús. Amén.